Muy buenos días con todos. Le damos gracias a Dios por este nuevo día en el que podemos levantarnos para adorarle, para exaltarle, para cantarle a nuestro Dios. Y bueno, quiero saludar a todos los que están compartiendo esta mañana con nosotros. También hay personas nuevas, no les voy a pedir que se levanten ni que levanten sus manos, solo decirles gracias por estar acompañándonos en esta mañana para compartir este tiempo con nosotros. Y quiero decirles que el hecho de que usted haya venido tiene un propósito de parte de Dios. Dios lo ama y no vino de casualidad, vino porque Dios tiene un mensaje para usted, un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza, de paz, de reconciliación, de perdón y de amor. Y quiera Dios que en esta mañana usted pueda entender lo que el Señor quiere decir. Así que vamos a comenzar a partir de este domingo en adelante predicando o enseñando a través de la predicación la primera carta de Juan. Por lo que les pido que puedan leerlo para tener conocimiento de estas enseñanzas que Dios quiere que aprendamos con la finalidad de continuar creciendo y madurando espiritualmente. La comunicación es muy importante en la vida de los seres humanos. Por eso, a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha creado diversos medios de comunicación para transmitir una idea o llevar un mensaje de ánimo, de exhortación, de advertencia, etc. Desde señales de humo, ¿se acuerdan ustedes? Los indios, ¿no? Enviaban sus señales de humo. Y después las aves mensajeras, donde en las patitas se le ponía una especie de mensajes a través del papelito, ¿no es cierto? Hombres que cabalgaban para llevar la voz del rey de manera directa o a través de la lectura de una carta. Y años más adelante las formas de comunicarnos han ido mejorando y siendo más rápidos a través de la tecnología. Justamente la carta que vamos a estudiar tiene el propósito de comunicar un mensaje de advertencia, de cuidado y de exhortación a la iglesia cristiana de esta época, porque esta carta fue escrita para esta época, aunque algunos estudiosos mencionan que esto es básicamente como un mensaje que el apóstol o quien escribió esta carta estaba transmitiendo a la iglesia porque estaban pasando por una situación difícil, crítica. Justamente la iglesia estaba siendo afectada, estaba siendo confundida y desviada de su fe y corriendo el peligro de la apostasía, que era renunciar a la fe en Jesucristo. Ese era el enfoque. Me refiero al gnosticismo, que enseñaba que el espíritu era completamente bueno y que la materia, que incluye el cuerpo físico, era completamente malo. Por lo que estos hombres decían que la salvación no se lograba al ser liberados del pecado, sino más bien al liberar el espíritu de la materia, es decir, el cuerpo físico. También creían que la salvación se lograba a través de un conocimiento especial, el gnosis, en lugar de la fe en Jesucristo. Una parte del gnosticismo era el docetismo. El docetismo, que significa parecer o aparentar. Estos falsos maestros, con estas falsas enseñanzas, resaltaban la naturaleza espiritual o divina de Jesús, pero negaban la naturaleza humana, es decir, creían que Dios era invisible, inmortal, omnisciente e inmaterial, y consideraban que el mundo material y el cuerpo físico era corrupto y malvado, por lo que Jesús no experimentó las limitaciones de un cuerpo humano, lo que implicaba que Jesús no nació literalmente en la carne y no habitó en un cuerpo tangible, ni sangró, ni sufrió, ni murió, y menos resucitó en un cuerpo físico,
solo aparentó hacer esas cosas. Las enseñanzas falsas que se estaban transmitiendo a una iglesia que había puesto su fe en Jesucristo, que había sostenido su fe en Jesús. Estas enseñanzas comenzaron a golpear a la iglesia, la fe de los creyentes. Y es entonces que el autor tiene que escribir esta carta. Justamente, vamos a leer en esta mañana los primeros 4 versículos del texto de la primera carta de Juan. Y dice así, voy a leer en la versión América. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengan comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe. He batallado con estos 4 versículos. Normalmente no es como una carta que escribe el apóstol Pablo, pero quiera Dios que el Espíritu de Dios pueda hablarnos y podamos entender qué es lo que el Señor quiere que aprendamos de estos versos. ¿Ven? Acompáñenme ahora. Querido Padre Celestial, aquí estamos, tu iglesia, buscando escucharte a ti, así como te hemos adorado a ti, buscando aprender de ti, porque tú conoces cómo estamos. Tú sabes cómo hemos venido. Tú sabes la carga que llevamos. Tú sabes lo que puede estar en este momento desviando, Señor, nuestra mente, nuestra atención a lo que tú quieres hablarnos. Es por eso que te pido que tu Espíritu Santo pueda hablarnos frente a esa necesidad. Ayúdanos, Señor. Tú nos conoces y tú eres el único que puedes, oh Dios, fortalecer, animarnos, exhortarnos, amonestarnos a través de tu palabra. Gracias por todos los presentes y gracias también por permitirme en esta mañana dirigirme a ellos con tu palabra. Permíteme hacerlo con mucha reverencia y temor ante ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo primero que quiero compartir de estos 4 versículos es esta primera enseñanza. Jesucristo existía desde antes de la fundación del mundo. Entonces, lo que está respondiendo Juan es que Jesucristo existía desde antes de la fundación del mundo. En el versículo 1, note usted lo que dice esta carta. Lo que existía desde el principio. Nosotros a simple vista no sabemos a qué o quién se está refiriendo al mencionarlo. No lo sabemos. Solo el texto dice lo que existía desde el principio. Eso es todo. Lo que podemos decir es que Juan no se está refiriendo al principio de este mundo, ni el comienzo de la creación, sino el comienzo que hubo antes de que hubiera algo, cuando lo único que existía era Dios, refiriéndose al comienzo de Génesis. Génesis 1:1 puede llevarnos a entender mejor esto, si usted tiene lo puede leer, o Juan, el Evangelio de Juan 1:1 también. En el principio, dice el texto de Juan 1:1, el Evangelio, existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, cuando Juan está hablando, la carta de Juan está hablando en el principio, sabemos que se está refiriendo a Jesucristo como el Verbo, pues Jesucristo existía antes que todo lo demás,
y Él era la fuente y la base de la existencia en todas las cosas. Aquí el tema central es que está tratando de desvirtuar si Jesucristo era Dios, pero a la vez era hombre. Entonces, esta carta comienza diciendo: Jesucristo siempre existe. Siempre existe. Y seguimos viendo el texto. Y quiero pasar al final del versículo 1, donde recién se puede ver de quién está hablando. Cuando habla desde el principio, no está hablando, no está mencionando nada, pero después al final, ¿qué dice? ¿Acerca de quién está hablando? Del verbo de vida. Jesucristo es el verbo encarnado. Vayamos a Juan 1:14 del Evangelio. ¿Qué dice? 1:1 dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Correcto? Del Evangelio de Juan. Y en el verso 14 dice: y el verbo se hizo carne. Juan 1:14. Necesito que ustedes lo vean, porque si no, van a escucharme solo a mí, y la idea es que usted vea lo que dice el texto. Y el verbo, en el Evangelio de Juan dice: se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Entonces Jesucristo es el verbo encarnado. Jesucristo es Dios, pero a la vez se encarnó, se hizo hombre, se hizo humano, con todas las limitaciones propias. Y Pablo describió con más claridad la obra de Jesucristo en Filipenses 2:6-7. Dice así: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Este acontecimiento es algo que ningún hombre va a poder entender, ninguno, en toda su plenitud, porque es un misterio muy grande. Es difícil que usted y yo podamos entender toda su plenitud. Y no es algo nuevo. En Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice esto: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es difícil. Grande es este misterio, dice el texto. Pero lo maravilloso de este misterio es que Jesucristo, según lo que dice el texto, ha dado a conocer ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Ahora, cuando uno habla del Padre, está hablando de Dios. Pero Juan dice, para reafirmar esto, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. Juan 1:18. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entender esta verdad, que Dios se hizo carne, era tan difícil para la mente humana que, a pesar de que muchos pudieron ver tantos hechos sobrenaturales realizados por Jesús, muchos pensaban
Y probablemente decían como Nicodemo estas palabras: sabemos que has venido de Dios como maestro, pues nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Y a veces podemos pensar así, como este hombre Nicodemo, un estudioso de la ley, un hombre que realmente sabía a través de toda la ley cómo se iba a manifestar el Señor. Y él simplemente dice: todas estas cosas, estas señales, tú las haces porque Dios está contigo. Y pienso que unos discípulos que convivieron 3 años viendo todos estos acontecimientos, en algún momento tuvieron también sus dudas. Felipe se atrevió a preguntarle: Señor, muéstranos al Padre. Y me imagino que después de haber obtenido la respuesta que Jesús le dio, que fue: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo me imagino, tiene que haber sido difícil para él, humanamente hablando, entender esta respuesta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Debe haber sido suficiente esa respuesta, pero tampoco fue así, porque después de muerto en la cruz, la esperanza de ellos se vino abajo. Pero después de resucitar, nuevamente cambió todo. De allí que Juan pudo describir su experiencia, revelado en acciones personales, pero con mucha más convicción. ¿Y qué es lo que dice el texto después de que aparece en Primera de Juan, lo que desde el principio, lo que existía desde el principio? ¿Qué dice después? Lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos conocido, lo que hemos palpado o lo que hemos contemplado y nuestras manos han palpado. Esos actos muestran una manifestación audible y visible, reflejado en la relación o comunión con esta persona. Es decir, después de haber pasado por todo esto, me imagino a Juan: ahora sí puedo decir lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado. Es decir, ahora él puede hablar de una relación personal con ese Dios, con Jesucristo. Esa comunión. Entonces, por lo dicho, podemos inferir que probablemente el autor de esta carta es el apóstol Juan, porque hay muchos que dicen que no saben si es Juan. ¿Pero por qué? Lo decimos porque, repito, los historiadores dicen que Juan fue el último de los apóstoles que pudo contar a las iglesias, a los creyentes, sus experiencias vividas en el ministerio terrenal con Jesús, incluido su muerte, su resurrección y ascensión. Entonces Juan pudo desarrollar esa comunión íntima y personal con aquel que existía desde el principio. Con aquel que existía desde el principio. Y que al final del verso lo menciona como el sujeto de quien estaba hablando: el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, Jesucristo. Por eso Juan lo reafirma describiendo a Jesús como la manifestación física de la vida. ¿Qué dice el verso 2? Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos, dice, la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. El autor dice que la vida fue manifestada físicamente en Jesucristo, pues en muchos pasajes de los evangelios Jesucristo se presentaba como la vida, el autor de la vida. En Juan 1:4a dice: en él estaba la vida. El evangelio de Juan 11:25, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Y en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es esa vida, Jesucristo, la que se dio a conocer a los hombres de este mundo de manera carnal, de manera humana. E inmediatamente Juan dice que no solo fue manifestada o revelada en la persona de Jesucristo, sino que ellos, nosotros los apóstoles, dice, tuvimos una relación personal con Jesucristo, pues lo hemos visto. Para decir que no va a hablar
de algo que le haya contado a terceras personas, sino que va a hablar de la persona de Jesús, a quien conoció, a quien escuchó sus enseñanzas, su sanidad, sus milagros, su autoridad. Es más, dice, fue testigo ocular y presencial. Por eso dice, damos testimonio. Es decir, hablo lo que he visto y escuchado. Al haber pasado tiempo con Jesús, él podía hablar con esta autoridad, pero también daba testimonio de lo que había experimentado a través de esa vida transformada por el poder de Dios. No nos olvidemos que Juan era llamado el hijo del trueno. Y ahora cuando leemos esta carta, vemos a un hombre cambiado. ¿Hablando de qué? Del amor. Entonces él experimentó esa transformación en su vida. Por eso él dice, damos testimonio. Hablo no solo lo que he visto y escuchado, sino de lo que Jesucristo ha hecho en mi vida, en la vida de él. Y dice, y anunciamos la vida eterna, refiriéndose no solo al hecho de compartir el mensaje del Evangelio, que es el objeto de la proclamación, sino que el mensaje toma forma concreta al demostrar el amor de Dios a los hombres de manera visible, de manera palpable, en la persona de Jesucristo. ¿Cómo es esto? Vamos a ilustrar. Podemos enviarle un mensaje a una joven diciéndole que la amamos. Y claro, le va a contentar, ¿no es cierto? Le envío el mensaje y le digo que la amo y le va a contentar. Pero suena mejor si no solamente le envío el mensaje, sino le envío un aro de compromiso. ¿Qué cree que diría la persona a quien le envías tú el aro de compromiso? Que no solo es un mensaje, sino que es algo real, es algo serio, ¿no es cierto? Ella entenderá que es algo concreto, ese amor. No es algo abstracto, no es solamente palabras, sino es algo concreto. Y eso es lo que pasó con el Señor. No solo dice que nos ama, sino que demuestra su amor en algo concreto. ¿Y cuál fue lo concreto? Jesucristo. Se hizo carne para morir por nosotros. Sufrió, ¿sí? Padeció como nosotros. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que hizo Dios al enviar a Jesucristo. Romanos 6:22 dice así: pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y eso es lo que Dios nos da a través de ese amor, esa vida eterna. Y esa vida eterna estaba con Dios Padre y se nos manifestó en la persona de Jesucristo. Juan 10:28, hablando del Evangelio, dice: yo les doy la vida eterna. El astronauta James Irving en 1991 declaró: lo más grande para la humanidad no es que el hombre haya caminado sobre la luna, sino que Dios haya caminado sobre la tierra en la persona de Jesucristo. Lo más grande no es que el hombre haya caminado sobre la luna, sino que Dios caminó sobre la tierra en la persona de Jesucristo. Muchos se hacen esta pregunta: ¿conoces a Dios? A veces hemos hablado acerca de: tengo una relación personal con Dios. Y suena de repente algo absurdo para la mente de aquellos que pueden escuchar. Pero lo cierto es que sí puedes conocer a Dios.
a través de Jesucristo. Y puedes conocerlo de una manera personal, porque ese Dios se ha revelado en la persona de Jesús. Y Jesús es el cumplimiento de esta profecía. No es solo espíritu, como decían los gnósticos, es alguien real, que siente, que ama, que sana, que perdona, que muestra compasión, que muestra misericordia, que transforma corazones, que hace de las personas nuevas. No me refiero en el aspecto físico, me refiero en lo interior. Ese es Cristo, el que puede darte la oportunidad de que tú puedas ser alguien distinto, diferente. El que puede hacer que todas aquellas cosas que viviste mal, Él te pueda perdonar y te dé una esperanza de vida. Ese es Cristo. Por todo lo mencionado, nosotros también podemos afirmar que conocemos a Dios, y no porque lo hayamos visto, no porque lo hayamos contemplado o palpado. Yo no he podido, ni podría atreverme a decirlo lo que experimentó el apóstol Juan y los demás apóstoles. No, yo no puedo decir eso. Yo no he tocado a Cristo, no lo he palpado, no lo he visto. Pero lo conozco porque he creído en Él, porque puse mi fe. Y por eso yo recuerdo lo que le dijo Jesús a sus discípulos, específicamente a Tomás. Felices los que no vieron y sin embargo creyeron. Felices los que no vieron y sin embargo creyeron. Porque Tomás es como el común denominador de la gente. Quiero verlo. Quiero ver a Dios. Quiero conocer. Quiero ver que haga cosas en mi vida. Y Jesús tuvo que aparecer y decirle a Tomás, ven, toca. Cuando tocó, recién pudo humillarse. Y Jesús le dijo, porque viste, creíste. Es más bienaventurado aquel que lo ve y cree. Porque eso es fe. Y eso es lo que nosotros podemos transmitir. Todo aquel que lo conoce gozará de la vida eterna, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es difícil explicar esto, pero si se dan cuenta, la Biblia solo está explicando acerca de esto. Yo no estoy haciendo más que leer lo que está diciendo el Evangelio de Juan. Pero esto va a depender de que ustedes puedan sostenerse, porque dice que es más bienaventurado aquel que no tiene que tocar, ver, sino simplemente creer. Y es difícil. Ayer tenía una reunión con unos amigos y en medio de la conversación él dijo, pero es que todo tiene que ser en base a este libro. Y yo le dije, sí, para mí todo se basa en lo que está aquí. Porque aquí está el corazón de Dios. Y aquí se refleja lo que Dios quiere para mi vida, para tu vida. Jesucristo conduce al hombre a la comunión con Dios. Juan vuelve a decir, entramos al otro versículo, lo que hemos visto y oído, eso le proclamamos también a ustedes o a vosotros. Ellos no podían dejar de anunciar, proclamar o testificar de Jesucristo. Ellos fueron testigos oculares de estos acontecimientos y entendieron que relatar lo que habían visto y oído del obrar o accionar de la venida de Jesucristo aquí en la tierra para morir por la humanidad
tenía el propósito que el hombre pudiera escuchar este mensaje de esperanza en la persona de Jesucristo, para que de esta manera pudiera reconciliarse con Dios, Dios Padre, y ser justificado para tener paz con Dios, para experimentar el perdón y la liberación de la condenación eterna, la muerte eterna, y poder gozar de la vida eterna. Ese era el sentido. Y consecuentemente ser aceptados con la finalidad de volver a tener esta comunión con Dios Padre, esa comunión que lo perdió por el pecado. Y también con los creyentes. Por eso, el versículo 3 dice así: lo que hemos visto y oído, lo proclamamos también a vosotros, a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. La comunión divina, yo quiero partir por ahí, será a través de la reconciliación con Dios Padre, por medio de Jesucristo. Juan dice, en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Me imagino el impacto negativo que debe haber causado para los judíos cuando le escucharon a Jesús decir, Abba Padre, y que nos enseñara que nosotros también podemos llamarle Padre nuestro. Es que en la mente de un judío era imposible pensar o decir que Dios era su Padre. Era imposible. Y me imagino el impacto que tuvieron al escuchar a Jesús llamar así a su Padre. Lo cierto es que todo aquel que ha nacido de nuevo se constituye en hijo de Dios, por la voluntad del mismo Dios. Y eso dice el Evangelio de Juan 1, 12 y 13. Mas a todo aquel que le recibieron, Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y estos no nacen por voluntad de carne, de sangre, voluntad humana, sino de Dios. Y eso es justamente el cambio también en nuestra mente, porque muchos pensamos y hemos sido formados con el hecho de que somos hijos de Dios. No, creación de Dios. Que llevamos la imagen, sí. Pero recuerda, no hijo de Dios. Y no porque yo lo digo, sino porque la Biblia dice eso. La Biblia dice que para que uno pueda ser parte de la familia de Dios, tiene que pasar por este proceso de nuevo nacimiento. Y esto es de Dios, no soy yo. No es la persona que puede hablar bonito. Es obra de Dios. Es el Espíritu de Dios. Y es el mismo Dios quien conoce tu corazón y mi corazón, y quien sabe cómo llegamos acá y las necesidades que tenemos y las luchas que tenemos y los temores que tenemos. Y es el mismo Dios quien se manifiesta de una manera tan especial. Y a través de Jesucristo. Es el mismo Dios quien te hace parte de su familia. Porque es Él el que obra. Y a partir de ahí estamos llamados o obligados a vivir como nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo nos demanda, haciendo su voluntad y en una dependencia total de Él. Consecuentemente, esta nueva identidad de hijos de Dios nos empuja a tener comunión con otros creyentes. Esa comunión visible que impactaba a las personas de su alrededor, tal como lo relata Hechos 2, 42. Y ustedes lo pueden ver. Todos tenían el mismo sentido. Vivían como un solo pueblo. Ese era el impacto en esa
ese entonces. Nosotros, al igual que muchos hombres de distintas épocas, también podemos afirmar que lo hemos visto y oído, pero no de manera literal. No, porque no hemos pasado por esa experiencia de verlo de manera literal. Pero hemos creído en Él. Y por eso también podemos proclamar, porque hemos visto la obra de Jesucristo en nuestras propias vidas. Y hemos oído sus palabras vivas de exhortación, de ánimo, de corrección, de consuelo, de esperanza y amor. Por eso estamos llamados a proclamar el mensaje de Cristo. Y es lo que debemos hacer para que más personas vuelvan a tener comunión con Dios. Esa comunión o relación personal y cercana que será a través de Jesucristo. Y también podemos impactar con nuestro testimonio a través justamente de esa comunión que implica esta relación personal y cercana que podemos tener nosotros. Recuerden, hay una frase conocida en el tiempo de los discípulos: mira cómo se aman. Mira cómo se aman. Porque lo que va a distinguir en nosotros los creyentes, lo dijo Jesús, es el amor de los unos con los otros. Mira cómo se aman. Quizás te pueda parecer tonto hablar de una relación personal y cercana con alguien que no está presente, pero lo cierto es que Jesús es eterno y está vivo, pues la muerte no pudo retenerlo. Él ha resucitado. Y Él está dispuesto a tener una relación personal contigo, y puedes tenerlo, aunque te pueda parecer incomprensible lo que estás escuchando. Recuerda, feliz los que no vieron y sin embargo creyeron. Y Juan termina esta última parte del mensaje señalando el propósito de la carta a los creyentes. Y con esto estoy concluyendo. Os escribimos estas cosas, dice Juan, verso 4, para que nuestro gozo sea completo. Juan sabía que el mundo no puede dar un gozo pleno y permanente para el corazón humano. Este gozo solo puede venir por medio de una relación apropiada con Jesucristo. Cuando una persona tiene comunión con Dios y con el Señor Jesucristo, tiene un gozo que no puede ser afectado o perturbado por las circunstancias terrenales. Hoy puedes tener comunión con Dios y puedes tener también comunión con los creyentes, así como el gozo de Dios en tu vida a través de Jesucristo. Si has entendido, obviamente, quién es y lo que ha hecho por ti. No es nuevo para muchos de repente escuchar acerca de Cristo. No es nuevo. Entonces, la pregunta es, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es? ¿Es un simple mortal? ¿Es un profeta? Él le hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy? Algunos dicen que tú eres un profeta, Elías o Juan. Otros dicen que tú eres un medio. Estoy agregando. Porque algunos pensaban que Jesucristo era un medio porque se contactaba con los espíritus. Para usted, ¿quién es Jesucristo? ¿Es Dios? Los masones piensan que Jesucristo solo es un ser humano perfecto. Y ese es el enfoque. Para usted, ¿quién es Jesucristo? Solo un hombre. Jesucristo es el Verbo encarnado. Es Dios hecho hombre. Jesucristo vino en su tierra, en esa naturaleza humana, para que usted y yo pudiéramos experimentar el gran amor de Dios, para que usted y yo tengamos esperanza y sepamos que Él es el único que puede no solo darnos esperanza, sino darnos la vida eterna.
una palabra inclusive que usted lo está entendiendo en este momento, pero que probablemente suena tan lejana. Vida eterna. Porque hay filosofías que piensan que la vida se termina aquí. Comienza aquí y se termina aquí. No es verdad. Para todo creyente, la vida comienza después de la muerte. La mejor. Yo te animo a que tú puedas responder esta pregunta. No en público, sino solas con el Señor. Para usted, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién dice? ¿Quién es para usted Jesús? No lo que la gente dice. Te invito a orar. Te invito a buscar al Señor medio de este tiempo. Jesucristo es Dios para ti. Es el Señor de tu vida. Es tu Salvador. Es tu Redentor. Eso lo respondes tú en esta mañana. Si has entendido eso y de repente nunca lo has hecho Señor de tu vida, hoy es tiempo. Hoy es el momento. Hoy tú puedes decir, sí, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Hoy he entendido que no solamente eres hombre, eres Dios. Y te hiciste hombre para morir por mí, para sufrir el castigo que yo merecí. Y de esa manera podrás tener esa comunión con Dios, porque habrás experimentado el nuevo nacimiento. Te invito a que tú puedas acercarte a solas con Dios. Él está en medio de nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estoy yo, dice el Señor. Oremos. Padre, en esta mañana, oro a ti, para que tú puedas glorificarte a través de las vidas reunidas aquí. Tú, como digo, Señor, conoces nuestros temores, nuestras luchas. Tu palabra dice que no tenemos un sumo sacerdote humano, simplemente, sino alguien especial. Yo quiero orar, Señor, en esta mañana por todos aquellos que están luchando. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso dices tú, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy tú sabes cómo hemos venido. Tú sabes qué puede estar consumiendo nuestros pensamientos. ¿Cuál puede ser nuestros temores? Y tú quieres dar esperanza al que no lo tiene y fortaleza al que está débil y dar paz al que pueda tener un corazón amargado. Tú eres el único que puedes perdonar todo pecado y limpiarnos. Yo te pido en esta mañana, por todos los presentes, que tú puedas escuchar lo que están hablando contigo, Señor. Porque tú puedes conocer los pensamientos del hombre. Dice tu palabra que antes que salga por nuestra boca, tú ya lo sabes. Asístele, Señor, con tu gracia y tu misericordia, con el oportuno socorro. Te pido todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.